La noche caía pesada sobre la Ciudad de México, cubriendo las calles del centro con una neblina grisácea que se mezclaba con el humo de los tacos al pastor y el escape de miles de automóviles. Lucía Mendoza caminaba apresuradamente por la avenida Reforma, sus tacones repiqueteando contra el pavimento mojado mientras sostenía contra su pecho una carpeta de documentos confidenciales. A sus 28 años, llevaba 3 trabajando como asistente ejecutiva de Diego Reyes, uno de los empresarios más poderosos y temidos de México, aunque pocos conocían la verdadera naturaleza de sus negocios. Diego Reyes no era simplemente un magnate inmobiliario como proclamaban las revistas de negocios. Detrás de la fachada de torres corporativas y proyectos de desarrollo, controlaba una de las organizaciones criminales más sofisticadas del país. Lucía lo sabía desde el principio, pero las circunstancias de su vida la habían llevado a aceptar ese trabajo 5 años atrás, cuando su madre enfermó de cáncer y las deudas médicas amenazaban con destruir a su familia. Diego le había ofrecido un salario imposible de rechazar y la promesa de que, mientras mantuviera la discreción, su familia estaría protegida. Durante estos años, Lucía había demostrado ser mucho más que una simple asistente. Era brillante, organizada y poseía una memoria fotográfica que la convertía en invaluable para Diego. Manejaba sus citas, filtraba sus llamadas y, sobre todo, guardaba sus secretos como si fueran propios. Pero esa noche, caminando sola por las calles después de una reunión que se había extendido hasta pasadas las 10, sintió que algo andaba mal. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciendo desde dónde nos ves. Nos encantaría saber de ti. 3 hombres emergieron de un callejón lateral, bloqueándole el paso. Lucía se detuvo en seco, su corazón acelerándose mientras evaluaba sus opciones. El más alto, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, dio un paso adelante. «Señorita Mendoza, qué casualidad encontrarla por aquí tan tarde», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su voz era áspera, como papel de lija contra metal. «Disculpen, tengo prisa», respondió Lucía, intentando rodearlos. Pero los otros 2 se movieron para cerrarle el paso completamente. «No tan rápido», interrumpió el del medio, más bajo pero con una complexión robusta que sugería que pasaba más tiempo en el gimnasio que en cualquier otro lugar. «Tenemos un mensaje para su jefe y usted va a entregárselo personalmente». Lucía apretó la carpeta contra su pecho, su mente trabajando a toda velocidad. Reconoció al hombre de la cicatriz de fotografías en los archivos de Diego. Era Ramón Fuentes, un sicario que trabajaba para los Córdoba, la familia rival que llevaba meses tratando de expandirse en el territorio de Diego. «No sé de qué hablan», mintió, aunque su voz tembló ligeramente. «Soy solo una asistente administrativa». Ramón se rió, un sonido seco y desagradable que resonó en la calle vacía. «No nos insulte con mentiras, señorita. Sabemos exactamente quién es usted y qué tan valiosa es para Reyes. Por eso está aquí, ¿no? Porque confía en usted más que en cualquiera de sus hombres». El tercer hombre, que había permanecido en silencio hasta entonces, sacó un cuchillo de su chaqueta. La hoja brilló bajo la luz amarillenta de un farol cercano. «Dígale a Diego Reyes que los Córdoba ya no están jugando, o acepta nuestra propuesta de dividir la zona norte, o las cosas se van a poner muy feas. Y para que sepa que hablamos en serio». Ramón extendió la mano hacia Lucía. «Denos esa carpeta». «No», respondió Lucía con más firmeza de la que sentía. Su instinto de supervivencia luchaba contra su lealtad hacia Diego.
pero sabía que esos documentos contenían información que podría desmantelar completamente las operaciones de Diego si caían en manos equivocadas. El ambiente se tensó. El hombre del cuchillo dio un paso adelante y Lucía retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared de un edificio. El pánico comenzaba a apoderarse de ella cuando escuchó el rugido de un motor potente. Un Mercedes negro apareció al final de la calle, acelerando hacia ellos. Los neumáticos chirriaron cuando se detuvo a pocos metros del grupo. La puerta del conductor se abrió y Diego Reyes salió del vehículo con una calma que contrastaba violentamente con la tensión del momento. Diego tenía 42 años, pero se mantenía en forma impecable. Su traje italiano le quedaba perfectamente, y sus ojos oscuros estudiaban la escena con la precisión de un depredador evaluando a su presa. No iba armado visiblemente, pero su sola presencia cambió completamente la dinámica de la situación. «Caballeros», dijo con una voz suave, pero cargada de amenaza. «¿Puedo preguntar qué están haciendo molestando a mi asistente?» Ramón se volvió hacia él, su confianza inicial evaporándose rápidamente. «Señor Reyes, solo estábamos teniendo una conversación amistosa. Una conversación que involucra cuchillos y amenazas», observó Diego, caminando lentamente hacia ellos. «Eso no me parece muy amistoso. Los Córdoba quieren una respuesta», se atrevió a decir el hombre robusto, «y la quieren pronto». Diego se detuvo a medio metro de Ramón, y Lucía pudo ver la tensión en los hombros de este último. A pesar de estar en inferioridad numérica, Diego irradiaba un poder que hacía que los tres hombres se movieran incómodos. «La respuesta de los Córdoba la tendrán cuando yo decida dársela, y desde luego no será a través de amenazas a mi personal». Diego hizo una pausa, dejando que sus palabras penetraran. «Ahora, sugiero que se marchen antes de que esto se convierta en algo que todos vamos a lamentar». El del cuchillo no bajó su arma. «Somos tres, Reyes, y usted está solo». Una sonrisa fría apareció en el rostro de Diego. «¿Están seguros de eso?» Como si hubiera sido una señal, dos SUVs negras aparecieron en ambos extremos de la calle, bloqueando cualquier ruta de escape. De ellas descendieron 6 hombres, en todos claramente armados y listos para actuar a la primera orden de Diego. Ramón alzó las manos en señal de rendición y sus compañeros lo imitaron rápidamente. «Esto no ha terminado, Reyes», advirtió Ramón mientras retrocedía. «Oh, pero sí ha terminado», respondió Diego. «Dígale a Córdoba que la próxima vez que quiera enviar un mensaje, que use el teléfono. Y que si alguno de sus hombres vuelve a acercarse a la señorita Mendoza, consideraré eso como una declaración de guerra. ¿Queda claro?» Los 3 hombres asintieron y se marcharon rápidamente, desapareciendo en la oscuridad del callejón del que habían surgido. Diego se volvió inmediatamente hacia Lucía, quien había permanecido inmóvil contra la pared, aún aferrando la carpeta. «¿Está bien?», le preguntó, y Lucía notó algo en su voz que nunca había escuchado antes. ¿Preocupación genuina? «Yo... sí, estoy bien», respondió, aunque sus piernas temblaban ligeramente. «Gracias. Suba al auto», ordenó Diego suavemente. «La llevaré a casa». Durante el trayecto, ninguno de los dos habló al principio. Lucía miraba por la ventana, viendo cómo las luces de la ciudad pasaban rápidamente, mientras procesaba lo que acababa de suceder. Diego conducía con precisión, sus manos firmes en el volante, pero Lucía notó que sus nudillos estaban blancos de la presión. «¿Cómo sabía dónde estaba?», preguntó finalmente Lucía, rompiendo el silencio. «Tengo gente vigilándola», admitió Diego sin apartar la vista del camino. «Siempre la he tenido. Uno de mis hombres me llamó cuando vio que esos tipos la estaban siguiendo». Lucía procesó esa información. Por un lado,
La idea de ser vigilada constantemente era perturbadora. Por otro, acababa de salvarle la vida. No sabía que me consideraba tan valiosa, comentó con una risa nerviosa. Diego giró para mirarla brevemente, y la intensidad de su mirada hizo que Lucía sintiera un escalofrío. Es más valiosa de lo que imagina Lucía, y no solo por lo que sabe o lo que hace, Se detuvo, como si hubiera estado a punto de decir algo que no debía. Lucía esperó, pero Diego no continuó. El resto del viaje transcurrió en un silencio cargado de cosas no dichas. Cuando llegaron al edificio de apartamentos de Lucía en la colonia Roma, Diego insistió en acompañarla hasta su puerta. Subieron en el elevador en silencio, y Lucía fue muy consciente de su presencia a su lado, del sutil aroma de su colonia cara y del calor que emanaba de su cuerpo. ¿Va a estar bien sola?, preguntó Diego cuando llegaron a su puerta. «Estaré bien», aseguró Lucía buscando sus llaves en su bolso. «Gracias otra vez por todo». Diego asintió, pero no se movió. Lucía abrió la puerta y estaba a punto de entrar cuando él habló de nuevo. «Lucía, espere». Ella se volvió, sorprendida por el tono urgente en su voz. «Necesito que se quede en casa mañana. De hecho, necesito que se tome unos días libres. Con goce de sueldo, por supuesto». «¿Por qué? ¿Qué va a hacer?», preguntó Lucía, aunque parte de ella ya lo sabía. «Voy a asegurarme de que los Córdoba entiendan que hay líneas que no se cruzan», respondió Diego, su voz volviéndose fría nuevamente. «¿Y usted es una de esas líneas?». «Diego», comenzó Lucía sin saber muy bien qué quería decir. «Por favor», dijo él, y fue la primera vez que Lucía lo escuchaba usar esa palabra. «Haga esto por mí. Necesito saber que está a salvo». Lucía asintió lentamente. «De acuerdo, me quedaré en casa». Diego pareció relajarse ligeramente. «Bien, tendré a 2 de mis mejores hombres vigilando el edificio. No salga por ningún motivo. Si necesita algo, lo que sea, llámeme directamente». «¿Y usted? ¿Estará bien?», preguntó Lucía, sorprendiéndose a sí misma por la preocupación en su propia voz. Una sonrisa casi triste apareció en el rostro de Diego. «Siempre estoy bien. Lucía. Es parte del trabajo». Esa noche, Lucía no pudo dormir. Daba vueltas en su cama, reviviendo los eventos del día una y otra vez. Había trabajado para Diego durante 3 años. Había visto el mundo oscuro en el que se movía. Había archivado documentos que podrían enviar a docenas de personas a prisión, pero nunca antes había sentido el peligro tan cerca. Y nunca antes había visto a Diego mostrar tanto interés personal en su bienestar. Alrededor de las 3 de la mañana, su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Diego. «¿Está despierta?». Lucía dudó antes de responder. «Sí, no puedo dormir». «¿Puedo llamarla?». «Claro». Segundos después, su teléfono sonó. «Hola», contestó Lucía, su voz apenas un susurro en la oscuridad de su habitación. «Lamento despertarla», dijo Diego, aunque ella acababa de decirle que estaba despierta. «No estaba durmiendo. ¿Está todo bien?». «Sí», respondió él, y Lucía detectó un cansancio en su voz que nunca había notado antes. «Solo quería asegurarme de que estuviera bien. Sé que lo de hoy fue intenso. He visto cosas intensas antes, Diego. Trabajo para usted, ¿recuerda?». «Lo sé», admitió él. «Pero ver algo en documentos y expedientes es diferente a tener un cuchillo apuntándote. Créame, lo sé». Lucía se sentó en su cama, abrazando sus rodillas. «¿Puedo preguntarle algo?». «Por supuesto. ¿Por qué hace esto? Todo esto, el negocio, el peligro, las guerras con otras familias. Tiene suficiente dinero para retirarse y vivir tranquilo el resto de su vida». Diego guardó silencio por un largo momento, y Lucía casi pensó que había colgado. «No es tan simple», dijo finalmente.
Nací en este mundo, Lucía. Mi padre era lo que soy yo ahora, y su padre antes que él. Es lo único que conozco, pero más que eso, hizo una pausa. Hay gente que depende de mí, familias que necesitan trabajo, negocios legítimos que financio con las ganancias de los ilegítimos. Si me retiro, todo eso colapsa y gente inocente sufre. Es una forma interesante de racionalizar las cosas, observó Lucía sin malicia. Diego se rió suavemente. Tiene razón. No soy un héroe, Lucía. Nunca pretendí serlo. Pero intento operar con cierto código, ciertas líneas que no cruzo. Y una de esas líneas es proteger a la gente que me importa. El corazón de Lucía latió más rápido. ¿Le importó? Más de lo que debería, admitió Diego, y había una vulnerabilidad en su voz que hizo que Lucía sintiera un nudo en la garganta. Ninguno de los dos habló durante varios segundos. El silencio se extendió entre ellos, cargado de significado. «Diego», comenzó Lucía finalmente, «¿qué va a pasar ahora? Con los Córdoba, quiero decir. Mañana por la noche tengo una reunión con Rodrigo Córdoba. Vamos a llegar a un acuerdo. Ellos obtienen algo de lo que quieren, yo mantengo lo que necesito y todos seguimos con nuestras vidas. ¿Y si no quieren negociar? Entonces las cosas se pondrán difíciles por un tiempo, pero eventualmente encontraremos un equilibrio. Así es como funciona esto. ¿Y yo volveré a estar segura? Sí, respondió Diego con absoluta certeza. Me aseguraré personalmente de eso. Nadie volverá a tocarte, Lucía. Tiene mi palabra. Hablaron durante otra hora, sobre cosas triviales que nunca habían discutido en el trabajo. Diego le contó sobre su infancia en Guadalajara, antes de que su familia se mudara a la Ciudad de México. Lucía le habló sobre su amor por la literatura y su sueño de algún día escribir una novela. Era extraño y reconfortante al mismo tiempo, esta conversación en medio de la noche después de un día tan traumático. «Debería intentar dormir», dijo finalmente Diego. «Tiene que descansar». «Usted también», respondió Lucía. «Lo haré. Buenas noches, Lucía». «Buenas noches, Diego». Después de colgar, Lucía finalmente logró conciliar el sueño, sintiéndose más segura de lo que había esperado. Los siguientes 2 días pasaron lentamente para Lucía. Verdaderamente no salió de su apartamento y verdaderamente había 2 hombres vigilando su edificio las 24 horas. Diego le mandaba mensajes periódicamente para verificar que estuviera bien, pero sus respuestas eran breves, como si estuviera muy ocupado. La noche de la reunión con los Córdoba, Lucía apenas pudo contener su ansiedad. Diego no le había dado detalles sobre dónde o cuándo sería, solo que estaba manejando la situación. Lucía pasó las horas viendo las noticias, esperando escuchar reportes de violencia, pero no hubo nada fuera de lo común. A las 11 de la noche, su teléfono sonó. «Todo está arreglado», dijo Diego sin preámbulos cuando ella contestó. Lucía exhaló un suspiro de alivio que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que los Córdoba obtuvieron acceso a algunas rutas de distribución en el norte que realmente no necesitaba. A cambio, retiran completamente su interés en mis operaciones en el centro y el sur, y acordamos no interferir en los negocios del otro. También hubo un intercambio monetario significativo, pero esos son detalles. ¿Y la amenaza hacia mí? Rodrigo Córdoba se disculpó personalmente, dijo Diego, y Lucía pudo escuchar la satisfacción en su voz. Ramón Fuentes y sus 2 compañeros fueron relevados de sus posiciones. No volverán a ser un problema. Lucía no quiso preguntar qué significaba exactamente relevados de sus posiciones. ¿Cuándo puedo volver al trabajo? Tómese el resto de la semana, sugirió Diego. Vuelva el lunes. Y Lucía,
Hay algo que necesito discutir con usted cuando regrese. ¿Sobre qué? Su seguridad a largo plazo y su posición en la organización. Creo que es hora de hacer algunos cambios. ¿Qué tipo de cambios? Buenos cambios, aseguró Diego. Lo hablaremos el lunes. Ahora descanse. Se lo ha ganado. El fin de semana pasó rápidamente. Lucía visitó a su madre, quien estaba en remisión y viviendo cómodamente en un pequeño apartamento que Diego había ayudado a pagar. No le contó nada sobre lo que había pasado. No había razón para preocuparla. El lunes por la mañana, Lucía llegó a la oficina antes de las 8, como siempre. El edificio era una torre de cristal y acero en Polanco, con el nombre de la compañía de Diego, Reyes Desarrollos, prominentemente exhibido en la entrada. En el piso 23, donde estaba ubicada su oficina, todo parecía normal. Sus compañeros la saludaron como siempre, aunque algunos le hicieron comentarios sobre sus vacaciones repentinas. Diego la llamó a su oficina poco después de las 9. «Buenos días, Lucía», la saludó cuando ella entró. Estaba de pie junto a la ventana panorámica que ofrecía una vista impresionante de la ciudad. «Siéntese, por favor». Lucía tomó asiento en una de las sillas de cuero frente a su escritorio. Diego permaneció de pie por un momento antes de finalmente sentarse también. «He estado pensando mucho esta última semana», comenzó. «Sobre lo que pasó, sobre mi negocio, sobre las personas que pongo en riesgo simplemente por estar cerca de mí. Diego, yo sabía en lo que me estaba metiendo cuando acepté este trabajo». «Déjeme terminar, por favor», interrumpió suavemente. «Tiene razón, usted sabía. Pero lo que pasó la semana pasada me hizo darme cuenta de algo. No puedo pedirle que continúe en esta posición sin ofrecerle la protección y la compensación que merece». «No entiendo». Diego sacó una carpeta de un cajón de su escritorio y la deslizó hacia ella. «Quiero ascenderla. Ya no será mi asistente ejecutiva. Será mi directora de operaciones administrativas. Eso incluye un aumento sustancial de salario, una participación en las ganancias de los negocios legítimos y, lo más importante, protección permanente. Tendrá un guardaespaldas personal, entrenamiento en defensa personal si lo desea, y una vivienda más segura. Tengo un penthouse en Santa Fe que actualmente está vacío. Es suyo si lo quiere». Lucía abrió la carpeta, mirando los números con incredulidad. El salario ofrecido era el triple de lo que ganaba actualmente, y eso sin contar la participación en ganancias. «Diego, esto es demasiado». «No lo es», insistió él. «Es menos de lo que merece por todo lo que hace y todo lo que ha soportado. Pero hay algo más que necesito decirle, y necesito que sea completamente honesta conmigo sobre su respuesta». Lucía levantó la vista de los documentos, encontrándose con la mirada intensa de Diego. «¿Qué es?». Diego se levantó y caminó hacia la ventana nuevamente, dándole la espalda. «La otra noche, cuando hablamos por teléfono, dije que usted me importaba más de lo que debería. No era solo una declaración casual, Lucía. Durante los últimos 3 años he intentado mantener una distancia profesional. Usted trabaja para mí y hay un desequilibrio de poder inherente en nuestra relación que hace que cualquier cosa más sea complicada». Lucía sintió que su corazón comenzaba a acelerarse. «Pero la verdad», continuó Diego, volviéndose para mirarla directamente, «es que me he enamorado de usted, de su inteligencia, de su lealtad, de la forma en que maneja situaciones imposibles con gracia. Y cuando vi a esos hombres amenazándola, cuando pensé que podría perderte». Hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. «Me di cuenta de que no puedo seguir pretendiendo que solo eres mi empleada». Lucía no podía respirar. De todas las cosas que había imaginado que Diego podría decir, esta confesión nunca había estado en la lista. «Diego, yo». «No tiene que decir nada ahora»,
interrumpió rápidamente. De hecho, preferiría que no lo hiciera. Tome la semana para pensar en la oferta de trabajo. Piense en cómo se siente al respecto sobre mí, sobre todo esto, y el próximo lunes me da su respuesta. Sea cual sea, prometo que respetaré su decisión y que no afectará su empleo si decide que solo quiere mantener las cosas profesionales. ¿Y si no quiero esperar una semana para responderte?, preguntó Lucía suavemente. Diego la miró con sorpresa. ¿Qué? Lucía se levantó, caminando hacia él. Había pensado mucho durante esos días en casa. Había analizado cada interacción que habían tenido durante los últimos 3 años, y se había dado cuenta de algo que había estado negando incluso a sí misma. He admirado tu inteligencia desde el primer día que trabajé para ti, dijo, usando el tuteo por primera vez fuera de su conversación telefónica nocturna. Tu dedicación a hacer las cosas bien, incluso en un negocio moralmente gris. Tu lealtad hacia las personas que te importan. Y sí, me he dado cuenta de que he desarrollado sentimientos por ti. Pero siempre pensé que sería inapropiado, que nunca sería correspondido. Entonces acepto el trabajo, dijo Lucía con una sonrisa. Y acepto explorar lo que esto podría ser entre nosotros. Pero necesito que entiendas algo, Diego. No quiero ser solo otra posesión para ti, otra persona a la que proteges porque te hace sentir poderoso. Si vamos a hacer esto, necesito ser tu igual en lo que respecta a nuestra relación personal. Diego asintió solemnemente. No querría que fuera de ninguna otra forma. Lentamente, cerró la distancia entre ellos hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que Lucía pudiera sentir el calor de su cuerpo. Levantó una mano y suavemente apartó un mechón de cabello de su rostro. ¿Puedo besarte?, preguntó con una ternura que contrastaba completamente con su reputación de hombre despiadado. Sí, susurró Lucía. El beso fue suave al principio, casi tímido, como si ambos estuvieran probando aguas desconocidas, pero pronto se profundizó, años de tensión no reconocida finalmente, encontrando una salida. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Tenemos mucho de qué hablar, dijo Diego, su frente descansando contra la de Lucía. Lo sé, pero tenemos tiempo. Durante las siguientes semanas, Lucía y Diego navegaron cuidadosamente su nueva relación. En la oficina mantenían las cosas profesionales, aunque todos eventualmente notaron los cambios sutiles en su dinámica. Diego era más relajado, sonreía más. Lucía tenía más confianza, tomaba decisiones más audaces en su nuevo rol. Fuera de la oficina tomaban las cosas despacio. Diego la llevaba a cenar a restaurantes discretos, caminaban por el bosque de Chapultepec los domingos por la mañana, veían películas viejas en su apartamento. Era sorprendentemente normal para 2 personas cuyas vidas eran cualquier cosa menos normales. Lucía se mudó al penthouse en Santa Fe, aunque insistió en pagar al menos una parte del alquiler con su nuevo salario. La vista desde el piso 22 era espectacular, y por primera vez en años, Lucía se sentía verdaderamente segura en su propio hogar. Su guardaespaldas, un hombre serio llamado Miguel que había trabajado para Diego durante 10 años, resultó ser menos intrusivo de lo que ella había temido. Entendía cuándo darle espacio y cuándo estar cerca, y Lucía aprendió a apreciar su presencia constante. Pero no todo fue fácil. 3 meses después de que comenzara su relación, una redada federal en uno de los almacenes de Diego resultó en la confiscación de mercancía valorada en millones de pesos. Diego tuvo que manejar la situación cuidadosamente, usando sus conexiones políticas y legales para minimizar el daño. Lucía lo vio durante ese tiempo estresado como nunca antes lo había visto.
Trabajaba 16 horas al día, apenas comía, y cuando finalmente llegaba a casa con ella, estaba exhausto. Pero en lugar de distanciarse, la crisis los acercó más. Lucía usó sus habilidades organizativas para ayudar a coordinar la respuesta, trabajando con los abogados de Diego y asegurándose de que todos los documentos necesarios estuvieran en orden. «No tienes que hacer esto», le dijo Diego una noche mientras revisaban expedientes en su apartamento. «No es tu problema. Somos un equipo ahora, ¿recuerdas?», respondió Lucía. «Tu problema es mi problema». Diego la miró con una mezcla de amor y gratitud. «No sé qué hice para merecerte. Probablemente nada», bromeó Lucía. «Pero me tienes de todos modos». Eventualmente la situación se resolvió. Diego tuvo que pagar multas sustanciales y hacer algunas concesiones, pero sus operaciones principales permanecieron intactas. La experiencia, sin embargo, lo hizo reflexionar sobre su futuro. «He estado pensando en lo que dijiste hace meses», le dijo a Lucía un sábado por la mañana mientras desayunaban en su balcón. «Sobre retirarme y vivir tranquilo». «No estaba tratando de convencerte de que dejaras tu negocio», aclaró Lucía. «Lo sé, pero tienes razón en que tengo suficiente dinero para vivir cómodamente varias vidas, y cada día que continúo en esto es un día más que te pongo en peligro, que pongo en peligro a las personas que me importan. No quiero vivir así para siempre». «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que voy a empezar a desmantelar gradualmente las operaciones ilegales. Tomará años, tiene que hacerse cuidadosamente para no crear un vacío de poder que resulte en violencia. Pero para cuando cumpla 50, quiero estar completamente fuera. Solo los negocios legítimos, solo la compañía de desarrollo». Lucía alcanzó su mano a través de la mesa. «¿Y qué harás con todo ese tiempo libre?». Diego sonrió. «Bueno, esperaba que pudiéramos averiguarlo juntos. Si te interesa, claro». «¿Me estás pidiendo que piense en un futuro a largo plazo contigo?». «Supongo que sí», admitió Diego. «Sé que es pronto y sé que mi vida es complicada, pero cuando pienso en mi futuro ahora solo te veo a ti en él». Lucía sintió lágrimas formándose en sus ojos. «Yo también te veo en el mío». Los meses se convirtieron en un año. El 43º cumpleaños de Diego fue una celebración tranquila, solo ellos dos, en una casa de playa que había comprado en Tulum. Lucía le regaló una primera edición de 100 años de soledad, sabiendo que García Márquez era su autor favorito. Él le dio un collar con un dije de diamantes en forma de llave. «¿La llave de qué?», preguntó ella examinando la joya delicada. «De mi corazón, si quieres ponerte cursi al respecto», bromeó Diego. «O literalmente de cualquier propiedad que poseo. La elección es tuya». «Eres imposible», se rió Lucía, pero se puso el collar y no se lo quitó. Esa noche, caminando por la playa bajo un cielo lleno de estrellas, Diego se detuvo repentinamente. «Hay algo que quiero preguntarte», dijo, su voz seria. Lucía se volvió hacia él y su corazón se detuvo cuando lo vio arrodillarse en la arena. «Lucía Mendoza, desde que entraste en mi vida, has sido mi ancla, mi luz en la oscuridad. Me has enseñado que incluso alguien como yo puede tener algo real, algo puro. No puedo prometerte una vida sin complicaciones, pero puedo prometerte que cada día voy a elegirte a ti, que voy a protegerte, que voy a amarte con todo lo que soy. ¿Te casarías conmigo?». A través de sus lágrimas, Lucía apenas pudo articular un sí antes de arrodillarse también y besarlo profundamente. El anillo era perfecto, un solitario simple pero elegante que capturaba la luz de la luna. Se quedaron en la playa durante horas, haciendo planes, soñando con un futuro que antes parecía imposible. La boda fue un asunto privado 6 meses después, en una hacienda colonial en las afueras de Querétaro. Solo estuvieron presentes la familia cercana y algunos amigos de confianza. La madre de Lucía
lloró de felicidad, e incluso algunos de los hombres más duros de Diego se emocionaron durante los votos. Lucía se veía radiante en un vestido de encaje hecho a medida, y Diego estaba impecable en un smoking oscuro. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue lleno de promesas de todos los mañanas por venir. 2 años después de su boda, Diego cumplió su promesa. Había transferido sistemáticamente todas sus operaciones ilegales a asociados de confianza, lavado y legitimado su dinero a través de inversiones cuidadosamente estructuradas, y Reyes Desarrollos era ahora una compañía completamente legal que se enfocaba en proyectos de vivienda asequible. La transformación no había sido fácil. Hubo resistencia de algunas facciones. Hubo momentos en que parecía que todo se desmoronaría, pero Diego fue estratégico, paciente y, sobre todo, determinado. Lucía estuvo a su lado en cada paso, manejando los aspectos legales y administrativos con una competencia que constantemente lo asombraba. Una tarde de primavera, sentados en la terraza de su nueva casa en Cuernavaca, Lucía le dio a Diego una noticia que cambiaría sus vidas nuevamente. «Vamos a tener un bebé», anunció, poniendo su mano sobre su vientre todavía plano. Diego la miró con una mezcla de alegría y asombro que Lucía nunca olvidaría. «¿De verdad? ¿De verdad? En 6 meses seremos 3». Diego la abrazó con una ternura que contrastaba con el hombre duro que una vez había sido conocido en todo México. «Tenemos que hacer esto bien», dijo, su voz llena de emoción. «Este bebé va a crecer en un mundo diferente del que yo conocí. Un mundo de opciones, de honestidad, de luz. Lo haremos bien», aseguró Lucía. Juntos. El embarazo de Lucía fue tranquilo, y Diego se volvió aún más protector, aunque ella le recordaba constantemente que no estaba hecha de cristal. Convirtió una de las habitaciones de la casa en un cuarto de bebé perfecto, pintando las paredes él mismo en un suave amarillo, construyendo muebles, eligiendo cuidadosamente cada detalle. Su hija, a quien nombraron Elena en honor a la abuela de Lucía, nació en una fría mañana de noviembre. Cuando Diego sostuvo por primera vez a su hija, llorando abiertamente mientras Lucía los observaba desde la cama del hospital, ella supo que habían tomado las decisiones correctas. Elena cambió todo. Diego se volvió más suave, más paciente, más presente. Lucía vio un lado de él que ni siquiera había sabido que existía. Un hombre que cantaba canciones de cuna desafinadas a las 3 de la mañana y que se emocionaba con cada pequeño hito. La compañía prosperó bajo su nuevo enfoque legal. Diego y Lucía trabajaban juntos como verdaderos socios, expandiendo no solo los desarrollos inmobiliarios, sino también iniciativas filantrópicas que proporcionaban viviendas asequibles para familias de bajos recursos. En el 4º cumpleaños de Elena, mientras observaban a su hija jugar con otros niños en una fiesta llena de globos y risas, Lucía se recostó contra Diego. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó, «de dejar atrás ese mundo, ese poder». Diego la miró, luego miró a su hija y sonrió. «Ni por un segundo. Ese poder era una ilusión, Lucía. Esto es real. Tú, Elena, esta vida que hemos construido, esto es lo que siempre debí haber querido». «Te amo», dijo Lucía simplemente, «y yo a ti, siempre». La historia de cómo un jefe de la mafia se transformó en un hombre de negocios respetable nunca se contó públicamente. Los que conocían el pasado de Diego guardaban sus secretos, y para el mundo exterior, Diego Reyes era simplemente un exitoso desarrollador inmobiliario con una esposa brillante y una familia hermosa. Pero Lucía sabía la verdad. Sabía del camino que habían recorrido, de las decisiones difíciles que habían tomado, de las noches oscuras antes del amanecer. Y sabía que cada desafío había valido la pena. Años más tarde,
Cuando Elena tenía 10 años y su hermano menor Carlos 6, la familia Reyes se sentó para la cena en su casa de Cuernavaca. La conversación fluyó fácilmente, llena de las historias del Día de los Niños, planes para el fin de semana, sueños del futuro. Después de que los niños se fueran a dormir, Diego y Lucía se sentaron en su terraza, como lo habían hecho innumerables veces antes, mirando las luces de la ciudad en la distancia. ¿Sabes lo que me di cuenta hoy?, dijo Diego, tomando la mano de Lucía. ¿Qué? Hace exactamente 10 años que te vi siendo amenazada en esa calle. 10 años desde la noche que cambió todo. Lucía apretó su mano. Parece toda una vida atrás. Lo es. Era una persona completamente diferente entonces. Vivía en la oscuridad, convencido de que era el único camino disponible para mí. ¿Y ahora? Ahora vivo en la luz, gracias a ti. No me des todo el crédito, protestó Lucía. Tú hiciste el trabajo difícil. Yo solo te mostré que había otra opción. No, insistió Diego, volviéndose para mirarla directamente. Hiciste mucho más que eso. Me diste una razón para cambiar. Me diste un futuro que vale la pena luchar para conseguir. Me diste amor cuando no pensaba que lo merecía. Lucía sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos. Siempre lo mereciste, Diego. Solo necesitabas creerlo. Se besaron bajo el cielo estrellado, dos personas que habían encontrado el camino del uno al otro a través de la oscuridad y habían emergido en la luz. La historia de Diego y Lucía no era un cuento de hadas tradicional. No había habido un príncipe perfecto o una princesa en apuros. En cambio, había sido la historia de dos personas imperfectas que se habían encontrado en circunstancias imposibles y habían decidido construir algo mejor juntos. Había sido una historia de transformación, de redención, de amor que prosperó incluso en los lugares más oscuros. Había sido una historia de segundas oportunidades y de tener el coraje de tomarlas. Y mientras Lucía se recostaba contra su esposo esa noche, escuchando su respiración constante, sintiendo el calor de su cuerpo contra el suyo, supo que cada momento difícil, cada decisión imposible, cada noche de incertidumbre había valido la pena por esto, por esta paz, por este amor, por esta vida que habían construido juntos desde las cenizas de quien habían sido. La luna brillaba sobre Cuernavaca, iluminando el camino que habían recorrido y el camino que aún quedaba por delante. Y en la tranquilidad de esa noche perfecta, Diego y Lucía sostuvieron sus sueños cerca, sabiendo que mientras se tuvieran el uno al otro, podían enfrentar cualquier cosa que el futuro trajera.